Hola a todos y yo estamos acá en un video más para mi canal, esta vez trayendo la tan esperada segunda parte de los 100 días sobreviviendo un apocalipsis Minecraft en una ciudad. No quiero que estén mucho tiempo en la intro, así que vamos a empezar rápido. Lo único que les digo es que el video que van a ver a continuación no es un top. Son solo los días de Minecraft, así que comencemos. El día 48 fue el día después del día en que casi muero. Entonces me dediqué a reforzar todo lo que son mis defensas, más concretamente el búnker. Creé minas que las fusioné con rocas y también creé un controlador remoto de las minas y las conecté para poder detonarlas cuando yo quisiera. Otro plan que tenía era el de colocar más portales de protección, por lo tanto me fui ese día a recolectar más obsidiana. Después volví al búnker y en la zona del cofre alargué el pasillo y coloqué ahí el segundo portal. También coloqué al lado una torreta para defender el pasillo y continué agrandándolo, donde también puse otra torreta más. Y después de eso el día se había acabado, así que me fui a dormir. En el día 49 continué con la tarea de reforzar el búnker. Crafteé puertas reforzadas, prendí el portal y seguí avanzando en el pasillo para agrandar el búnker. Lo que quería hacer era un pasillo bien largo para poder huir de los zombies corriendo a toda velocidad mientras cerraba puertas, pero además buscaba abrir una zona para poder tener una sala del pánico, por así decirlo. En el transcurso crafteé otro portal y continué. Una vez que moví el cofre a la nueva zona, comencé a crear lo que era la habitación del pánico. Una vez que la alumbré, el día ya se me había ido, así que me fui a dormir. En el día 50 lo que era el búnker ya estaba completado casi al 100%, pero lo que quería era crear una salida de emergencia por si los zombies llegaban hacia mí y no quedar completamente encerrado en ese cubículo tan chiquito. Entonces me puse a crear una salida con escaleras hacia la cima para poder salir lo más rápido posible en caso de alguna emergencia. Todo iba bien hasta que al romper un cubo de grava me cayó agua desde la cima. Estaba en medio del océano y eso no era lo peor, sino que en la cima había tiburones. Por lo tanto decidí dejar para después la salida del búnker y continuar un poco con la parte de abajo en la que coloqué cristales para tener visión de los zombies que me rodearan en un supuesto caso. Ahora sí, después de eso, subí hacia la cima con la escopeta en mano dispuesto a matar al tiburón, pero se me escapó. No llegué a matar. Intenté dispararle pero maté una medusa en su lugar. Volví a intentar dispararle pero estaba demasiado lejos, la escopeta no llegaba. Entonces tuve que cambiar de estrategia. Lo que hacía era salir un poco al agua para observar que no hubiera ningún tiburón y colocar un bloque para poder continuar con mi camino. Y así iba mientras los tiburones me acechaban. Ya se estaba haciendo bastante de noche, así que tenía que volver a mi hogar y entre medios me encontré con esto. Sí, un pigman había salido del portal Nether. Por suerte, si pasaba por el costado no iba a pasar absolutamente nada. Así que me fui a dormir. En el día 51 me propuse a terminar con la salida del búnker. El proceso para crear la escalera era bastante lento, pero iba avanzando a poco. Hasta en un momento vi una gran ballena pasando por mi alrededor, cerca de los tiburones. Al rato comenzó el tiburón a atacarla, por lo tanto salí a defenderla, pero cuando disparé sin querer la maté a ella. Después me traté de encargar del tiburón que sorprendentemente aguantó un disparo de escopeta. Por lo tanto me di cuenta ahí que los tiburones eran sin duda uno de los peores enemigos. Pero bueno, sin mucho problema logré al fin llegar a la superficie. Traté de crear una plataforma rápida para poder dormir y cuando estaba volviendo a la casa tuve otra luna de sangre. No quería quedarme quieto en la luna de sangre, así que quise seguir con el proyecto de la salida del búnker, pero pasó esto. Sí, una horda de zombies me esperaba del otro lado, así que
decidí mejor ir a mirar. Gasté toda la noche en eso. Del día 52 no hay mucho para contar, más allá de que en la plataforma del final de la salida del búnker creé un pasillo para poder protegerme y huir hacia la tierra sin necesidad de tocar el agua donde había tiburones. Me pasé todo el día construyéndolo y reforzándolo, así que nada, después de eso me fui a dormir. En el día 53 tenía miedo de que cualquier zombie spawneara en mi búnker, en la salida del búnker, y bajara por las escaleras. Por lo tanto me puse a poner agua por encima del pasillo para que no spawneara ningún enemigo. Realmente estuve todo el día haciendo eso, así que cuando vi que estaba por hacer tarde decidí volver, pero por lo menos lo terminé. Y tengo que decir que me pasaba creo que un cuarto de día de ir desde el final del búnker hasta mi casa. Pero bueno, cuando lo terminé tapé como pude porque perdí un bloque y tuve que dejar un agujero para luego volver a casa. Ya en mi hogar me puse a poner lava en el maldito edificio que casi me mata para tratar de evitar que más zombies cayeran desde ese lugar, ya que ahora era una zona muy vulnerable en mi muralla. Después de eso se hizo tarde y me fui a dormir. En el día 54 me propuse darle un uso a tanta roca que tenía que no servía para nada y decidí crearme una segunda muralla para proteger aún más mi hogar. Así cuando cayera la primera muralla, los zombies tendrían que pasarse por otra para recién poder intentar entrar a mi casa. Mientras tanto, yo huiría al búnker o trataría de mantenerlos a raya con la escopeta. Una vez más me pasé casi todo el día haciendo la segunda muralla, que la hice de 4 bloques de altura de momento, gastando así bastante piedra de la que tenía en los cofres sin usar. Una vez la terminé, entré en casa, crafteé un par de puertas de hierro y las coloqué en la entrada. También, antes de que se hiciera del todo de noche, alumbré la muralla y los alrededores del lado de adentro para que no spawneara ningún zombie en ningún lugar, y después de eso me fui a dormir. El día 55 lo comencé yendo a buscar lava para terminar la defensa del edificio que estaba roto por la mitad, para que los zombies no entraran por ahí, ya que era ahora un punto muy débil de la defensa. Puse toda la que tenía y después me puse a terminar también la defensa de las pressure plates que estaban en la muralla. Una vez terminé eso, quería tener una forma de poder cerrar el búnker cuando me estuviera escapando de los zombies. Así que crafteé un pistón y comencé con los mecanismos de restos necesarios para crear un cierre. Una vez que lo terminé ya se me había hecho de noche y entonces me fui a dormir. En el día 56 todavía no había logrado encontrar ningún animal, por lo tanto decidí salir a buscar nuevamente. Peleé contra un par de zombies que encontré y decidí cruzar el gran puente que había entre mi ciudad y otra. Esto estaba en velocidad por 3. Y recién vamos por... un segundo más, por favor, por la mitad del puente. Sí, era muy largo. Pero bueno, por lo menos me sirve para explicar que no encontré ningún animal. Y no voy a encontrar ningún animal. ¿Por qué? Lo explico más tarde. Saqué un par de cosas útiles de la exploración, sobre todo caña de azúcar, que no sé ni para qué me iba a servir. Y volví a mi casa, justo a tiempo para ir a dormir. En el día 57 me propuse aumentar las defensas de mi muralla, sobre todo de la segunda muralla, creando un foso de agua por el cual los zombies no deberían de pasar. Así que comencé a sacar los bloques de toda la muralla y los intercambié por cubos de agua. Después de un largo día, al final el foso estaba listo.
Solo queda el problema de poder entrar a mi casa sin mojarme, así que decidí poner un puente con trampillas, las cuales podría levantar en cualquier momento y evitar así que los zombies entren. Alumbré toda la zona que estaba cerca para que no aparecieran más zombies con la sombra justamente de la muralla. Y me propuse a sacar las esquinas de mi casa que había hecho para capturar zombies, que ahora que tenía una segunda muralla ya no las iba a necesitar. Y así el día terminó. En el día 58 lo que hice fue arreglar la salida de emergencia del búnker, sobre todo la parte final, para no quedar atrapado entre los zombies y la piedra. Una vez que lo terminé, me fui de nuevo a la muralla de casa para poder terminar con la defensa, que consistía en colocar, como en la muralla exterior, una zona donde podría pararme y ver a los zombies desde un lugar seguro. Coloqué obviamente un bloque más alto para que ni siquiera un bandido que estuviera abajo pudiera dispararme. Y cuando lo terminé se había hecho demasiado de noche y me fui a dormir. En el día 59 decidí otra vez más volver a explorar para ahora sí intentar de encontrar un animal. Volví a cruzar el puente y otra vez no logré encontrar ningún animal. Nada más lograba encontrar cangrejos. Pero lo bueno que saqué de esta exploración es que descubrí el por qué no encontraba más que cangrejos. Porque supuestamente, según el F3, la zona de mi casa y las zonas aledañas a mi casa eran consideradas como bioma de océano profundo. Lo que quiere decir es que ningún animal terrestre podría spawnear en estos lugares. Por eso me costaba tanto encontrar un maldito animal. Después de un día entero buscando, se me había hecho demasiado de noche y no encontraba la forma de volver a mi casa por los puentes y me da miedo nadar por si aparecía algún tiburón. Así que crafteé un barco de madera con el cual volví a mi casa rápidamente y seguro. También justo a tiempo para poder dormir. Habíamos llegado al día 60, por lo tanto a la cuarta ronda, en la que los zombies ganaban más visión y más resistencias. El día 60 fue un día muy corto pero productivo. Básicamente lo único que hice este día fue ir a la mina a buscar todos los materiales posibles que pudiera encontrar. Y cuando se hizo de noche volví y me fui a dormir. En el día 61 lo que hice fue reordenar los cofres, sobre todo el cofre de las semillas, las cuales estaba repleto, así que lo cambié de lugar y lo puse justamente al lado de los cultivos. Y después decidí salir a investigar cómo estaban las murallas y a ver qué tipo de barrera nueva se me ocurría. Cuando vi que en una parte de la muralla había un cofre lejano, así que decidí saltar a explorar. El cofre fue productivo porque encontré un par de manzanas doradas muy importantes, sobre todo porque, como vimos en el capítulo anterior, me salvaron la vida. Quise investigar un poco los edificios y cerrarlos, pero empezaron a aparecer zombies y rápidamente me comenzaron a rodear. Así que tuve que pelear contra ellos mientras buscaba recoger bloques porque no tenía forma de volver a entrar a mi casa. Luego de derrotar a los zombies, tapié con lo que pude las puertas. Y agarrando más bloques volví a mi casa haciendo un parkour. Después, cuando ya estaba por hacer de noche y estaba ordenando un poco más los cofres, pasó algo inesperado. Tuve otra luna de sangre, la cual la pasé básicamente minando. En el día 62, una vez más, me puse a explorar porque quería tratar de encontrar un bioma que no fuera océano profundo para encontrar ahora sí animales. El caso es que no lo conseguí y solo seguían apareciendo cangrejos
los cuales no me servían para nada. Y nada, desperdicié casi todo el día en esa exploración, así que tuve que volver a mi casa. Pero esta vez no para dormir, sino para crear otro piso para defenderme. Logré crear solo una parte de uno de los muros y vi que se me hizo demasiado de noche, así que en ese momento sí decidí ir a dormir. En el día 63 intenté continuar con el piso superior, en el cual puse la pared de tierra y continué colocando el piso que me faltaba. Estuve casi todo el día intentando construir esa base y al final lo conseguí. Lo único que me faltaba era el techo, pero una vez más me había hecho demasiado de noche, así que me fui a dormir y lo dejé para el siguiente día. Ahora sí, en el día 66 terminé con lo que era el techo y alumbré bien la sala, así terminando con la misma. Pero lo que hice fue cambiar un poco la forma del lugar para tener más visibilidad, así que crafteé paneles de cristal y comencé a colocarlos. Como me di cuenta que no me alcanzaba, tuve que una vez más salir de la fortaleza e ir a buscar más arena. Agarré toda la que pude para luego volver a casa crafteando más paneles de cristal y terminando por fin la parte de arriba. También creé una puerta para poder salir, porque todo esto era parte de mi plan aún más grande para crear una salida de emergencia por arriba hacia el océano. Porque recordé que abajo de mi casa había una cueva natural y por lo tanto tenía miedo de que llegaran por mi mina. Así que para salir de emergencia iba a construir justamente una salida de emergencia por arriba. Después de eso se me terminó el tiempo y me fui a dormir, terminando así el día. El día 65 lo utilicé para rellenar primero los huecos que me había dejado por construir la parte de arriba del techo. Y comencé ahora sí con lo que iba a ser mi salida al mar. Básicamente iba a consistir en un pasillo largo, muy estrecho, en el cual solo podría caber una persona. Iba a estar completamente iluminado y iba a dar directamente al mar sin bajar. La cuestión no era que los zombies podían subir por ahí y atacar mi castillo, así que me puse a dejarlo bien alto para que no llegaran los zombies, aún con su gran salto. Y de última saltaría directamente al agua hasta donde haría el puerto. Estuve todo el día haciendo eso, así que me fui a dormir cuando tuve la oportunidad. En el día 66 completé lo que era la salida al mar de emergencia y salté para empezar con la construcción de lo que era el puerto. Lo primero que hice fue iluminar las zonas cercanas y creé el puerto de madera. Cuando terminé con todo, lo que hice fue colocar los barcos y volver a mi casa para observar cómo había quedado todo desde las alturas. Quedó bastante bien y bueno, me pasé todo el día haciendo eso, así que me fui a dormir. Me pareció muy buena la idea del puerto, así que fui hasta donde estaba el búnker, que tenía justamente una salida al mar, para poner justamente un puerto. Cuando estaba pasando por el pasillo del agua que estaba arriba, me atacó una medusa. Así que pensé que esa defensa no iba a durar lo suficiente. Comencé y terminé la creación del puerto, del búnker, y comencé a sacar todo el agua que había para reemplazarla con antorchas, que técnicamente eran lo mismo y mejoraban el hecho de que no me iba a envenenar más. Y además no iba a hacer tanto ruido, porque el ruido que había ahí era insoportable. Cuando volví a casa hubo una luna de sangre y la gasté picando de la manera más segura posible. El día 68 sí que fue un día productivo, en el cual crafté un tocadiscos que vale un diamante, what the fuck, para ponerme a escuchar una buena rola. Ay no, qué miedo, saca esto. Bueno, pero ahora sí, a escuchar una buena rola. Y bueno, luego de ese momento musical me puse a volver al mar para investigar
el océano. Pude ver a 2 grandes tiburones cerca de mi puerto y decidí ir a comprobar si los tiburones podían romper mi barca. Me choqué contra este gran tiburón blanco que por suerte no me rompió la barca. Más que nada me ignoró, así que pensé que no era un problema. Después de investigar todo el océano y darme cuenta que todo era un bioma de océano profundo, me volví a la casa y fui a dormir. En el día 69, 69, salí una vez más a explorar y logré ver que... no puedo, es muy pelotudo el chiste, no puedo. Y logré ver que la salida del búnker está al lado de mi casa. La verdad no me había dado cuenta hasta ahora, pensé que estaba mucho más lejos, pero bueno. Fui a investigar ese día para ver si una vez más encontraba otro tipo de bioma y encontrar por fin animales, y encontré solo murciélagos y zombies. Así que decidí volver a mi casa derrotado una vez más para ir a dormir y pasar al siguiente día. Para el día 70 tenía una duda, la cual era cómo de efectivas eran las minas contra los zombies. Por lo tanto decidí sacarme 2 problemas encima. Uno era la llegada de los zombies por este puente, y otro era justamente el cómo funcionaban las minas. Así que las coloqué y decidí esperar a la noche. Cuando volví a casa, crafteé más minas y las puse en el pasillo que daba al búnker. Antes de dormir se me ocurrió la idea de utilizar rieles para el camino que daba hacia la salida al mar. Así podría pasarla más rápido todavía. Una vez crafteé los primeros raíles, me fui a dormir porque se me había acotado el tiempo. En el día 71 comencé con el proyecto de colocar rieles en el pasillo que daba hacia el mar. Puse tantos como pude, pero me quedé rápidamente sin, y craftearlos valía oro y hierro, que eso eran demasiados recursos para gastar en esto. Pero por suerte, gracias a las exploraciones, sabía dónde encontrar más rieles. Fui a buscarlos, los piqué, y luego de pelear un rato contra los zombies, volví a casa y coloqué los rieles en el pasillo. Mientras lo hacía, apareció una luna de sangre, así que tuve que salir rápidamente de ahí sin terminarlo. Y volví a casa para observar cómo funcionaban las minas que había dejado en el puente. Por lo visto, funcionaban bastante... ¡Uy! Pará, loco, pará un poco. Funcionaban bastante bien. Después de eso fui a la mina y pasé toda la noche picando. En el día 72 ahora sí me propuse a completar de una vez por todas los rieles que tenía en la salida al mar. Comencé dándoles fuerza con la redstone hasta terminarlos colocando en el final un bloque de emergencia para no caer directamente al agua, sino que chocar contra este lugar. Una vez terminé todo, decidí probarlo. Uy. Por lo visto funcionaba todo perfecto, así que ese día no hice nada más interesante y me fui a dormir. En el día 73 me puse a aumentar un bloque más el foso de agua, porque un solo bloque me parecía demasiado poco y además ni siquiera tenía corriente, por lo tanto no iba a empujar a los zombies fuera. Con esto iba a mejorar mi defensa del foso mucho más. Una vez lo terminé, coloqué antorchas por el lugar y construí un puente más grande para poder entrar. Después de eso pasé el resto del día dando a sacar las lianas del lugar. Y me di cuenta que con el hacha se sacan rapidísimo. Ojalá hubiera salido antes. Después de eso el día se me acabó y me fui a dormir. En el día 74 no hice mucho, más que nada decidí sacar la fuente de agua que tenía a las afueras de la casa porque le tapaba visión a mi torreta. Y no hice mucho más que ordenar los cofres y craftear más minas. Después justo ese día tuve una luna de sangre, así que decidí pasarla una vez más minando.
Habríamos llegado al día 75 y por lo tanto la ronda 5, en la que los zombies ganaban más salto, más daño y aumentaban las lunas de sangre. En el día 75 quería aumentar la visión que tenía desde adentro de la segunda muralla, por lo tanto saqué un bloque del medio y empecé a colocar trampillas, las cuales me iban a servir para ver y protegerme al mismo tiempo. Puse todas las que tenía hasta que me quedé sin madera, por lo tanto me fui a colocar más árboles, los cuales hice crecer rápidamente con polvo de hueso. Después de eso los talé para cosechar la madera y continué colocando las trampillas. Después de eso salí hacia donde estaba el puente, que había quedado medio destruido por las minas que había colocado, y decidí sacarlo por completo, o la mayoría, para evitar que más zombies entraran. Después puse un par de minas más, quizás alguna demasiado cerca de la muralla, y decidí irme. Pero puse una cerca de la muralla y otra más lejos. Ese es un dato importante para lo que viene después. Antes de ir a dormir, crafteé unos bloques de hierro gastando todo lo que tenía, para después ir a dormir. Había crafteado los bloques para construirme todas las torretas que pudiera, ya que ya los días iban terminando y iba a necesitar llegar a las rondas finales con la mayor cantidad de torretas posible. Así que logré craftear 2 torretas, después me di cuenta que faltaba solo 1 de hierro para la tercera, por lo tanto tuve que ir y hacer el viaje hasta el búnker, donde había dejado un poco de hierro, agarrarlo y terminar ahora sí de construir las 3 torretas. La primera la puse dentro de mi casa, por si algún zombie en algún momento lograba entrar, que probablemente iba a pasar. La segunda la puse arriba, que me parecía un lugar bastante desprotegido, ya que si llegaban por ahí solo había una puerta de madera. Y la última la puse en la última esquina que me quedaba suelta, porque en toda la demás ya había una. Y después de eso me fui a dormir. Cuando pasé por el búnker vi qué tan desprotegido en realidad estaba, ya que en sí mi búnker solo eran unos bloques de cristal y unos bloques de piedra, así que decidí agarrar toda la obsidiana que pudiera para crear un búnker más resistente. Fui hasta ahí y comencé a sacar toda la piedra que había para intercambiarla por obsidiana. Hice primero la parte de afuera y cuando terminé puse la parte de adentro, tanto el piso como en el techo. Una vez que terminé todo se me había hecho demasiado de noche porque estoy mucho tiempo picando obsidiana y me fui a dormir. En el día 78, ahora sí y de una vez por todas, me puse a sacar del todo las enredaderas que había en los edificios. Para sacarlas más rápido me voy a utilizar el hacha, utilicé la técnica del agua, la cual pones agua y cae y saca todo. Después volví a poner las antorchas que el agua sacó. Y cuando se estaba por hacer de noche, porque me había pasado todo el día en eso, apareció la luna de sangre, la cual la pasé viendo qué pasaba con el puente. Para mi sorpresa, la mina que había puesto demasiado cerca explotó, generando un hueco y una brecha en mi muralla. Más aún cuando, de repente, otra explotó. Algo que no tenía sentido porque yo solo había puesto una, no entendí qué había pasado. Por lo tanto me puse a investigar para averiguarlo. Cuando me acerqué a la lava, una de mis torretas comenzó a disparar a los zombies y me atacó a mí. Estuve a punto de morir en la lava, una vez más por mis propias defensas. ¡Traidor! Después de este encuentro cercano con la muerte decidí pasar toda la noche volviendo a picar. En el día 79 lo primero que hice fue salir para arreglar la muralla. Claramente tapé a la torreta de Gabito porque no quería tener otro Judas. Así que después de eso continué con la construcción y la reparación. La hice bastante rápido y fácil. Después de que terminé volví para agarrar más bloques y empezar a cerrar lo que eran los agujeros que había abierto la explosión. Y una vez terminé eso me dije a mí mismo que el foso era todavía muy corto, así que me puse a agrandarlo aún más. Lo expandí en total creo que de 7 bloques en los lugares que había espacio, en otros no había espacio, para que aprovechar todo el empuje del agua posible para dejarlo lo más lejos posible justamente hacia donde estaban mis torretas. Se me hizo de noche, así que entré a mi casa y me fui a dormir. En el día 80 todavía me habían quedado partes por expandir, pues se me había hecho de noche demasiado rápido, así que decidí hacer eso. Me puse a expandir todo lo posible hasta que lo terminé.
Expandí también lo que es el puente para poder llegar tranquilamente hacia mi casa. Y después de agarrar bloques subí al tercer piso con la misión de proteger aún más esa zona que estaba toda abierta y solo una puerta de madera me protegía. La quería ampliar básicamente como para tener otra zona más en la que proteger y también para no perder visión dejé un espacio para colocar cristales. Y cuando terminé lo que eran las paredes, agarré todo el cristal que me quedaba para crear el techo y no tapar así el invernadero y los cultivos. Me había quedado sin, así que tuve que salir a buscar más arena. Cuando lo estaba haciendo, el agua entró arrastrando un pescadito, el cual empezó a morirse. Pero después de un largo proceso de salvataje, logré dejarlo en libertad de vuelta en el océano. Para cuando volví a mi casa ya se había hecho demasiado de noche, así que me puse a dormir. En el día 81 terminé con lo que era el techo de cristal, tuve que hasta ir a buscar más, y después coloqué una puerta de hierro para poder salir y entrar con más seguridad. Después de observar un poco a lo lejos vi que quedaba un espacio entre el cristal y la puerta, por lo tanto puse un bloque para ver cómo quedaba y quedaba muy feo. Estuve todo el día en eso, así que me fui a dormir. En el día 82 lo que estuve haciendo fue revisar las fronteras y revisar un poco mi casa. Me di cuenta que en la parte de arriba me faltaba iluminación, así que me puse a eso. Básicamente iluminé toda la parte de arriba que había hecho nueva. Para después intentar probar cómo funcionaban la grava y los hilos. Puse hilo encima de grava a ver si había una forma de crear una trampa o algo así, pero no sirvió para nada. Tuve que sacarlo y retirar todo. Después vi que habían quedado unas enredaderas cerca de la base y sí, me tiré directo a la lava. Por suerte no pasó nada malo, pero me hizo cuestionarme si tengo algún tipo de enfermedad mental. Así que después de eso me fui a dormir. En el día 83 salí un poco de la base, fui al edificio donde casi me muero por mi lava, a colocar un par de minas porque se veía que ahí aparecían muchos zombies, sobre todo en la parte de abajo. Así que puse un par de minas para ver si podía acabar con algunos la próxima luna de sangre. Después de eso me empecé a revisar las defensas, cómo habían quedado, cómo estaban los huecos de las explosiones de las minas. Y cuando volví vi que ya había explotado la mina, provocando no tanto. Después bajé al búnker para colocar una trampilla y se me ha ido todo el día en eso, así que me fui a dormir. En el día 84 salí a ver el puente para ver cómo había quedado y si los zombies podían pasarlo en estos momentos. Un zombie me vio desde lejos y llegó hacia mí, pero por suerte no logró pasar. Fui a buscar más lava porque quería crear una nueva defensa, la cual consistía en poner un dispenser en esa parte de mi casa, pero para eso iba a necesitar hilo, así que tuve que salir a los edificios a buscar más. En el trayecto me di cuenta que este lugar que se parecía a mi casa, que estaba fuera de la muralla, estaba muy cerca de lo que era mi salida al mar, así que me puse a sacarlo. No saqué mucho, pero bueno, es que no era mi misión en ese momento, la cosa era buscar hilo y fue lo que continué haciendo. Una vez que terminé, volví a casa justo en el momento de que apareció una luna de sangre nueva. Crafté los dispensers y los coloqué en las zonas que quería, con su respectiva lava adentro. Vi como los zombies trataban de entrar y algunos lo lograban, ya que su salto era demasiado y aguantaban muchos. Algunos llegaban a pasar la lava aún quemándose. Pero bueno, continué con los dispensers y cuando terminé me fui a picar. Y pasé toda la noche en eso. En el día 85 creía que los zombies iban a llegar en las rondas finales por los edificios porque iban a poder romper bloques. Por lo tanto empecé a abrir huecos para poder verlos yo, porque esos cristales blancos no me dejaban observar lo que había dentro y los zombies, aún estando detrás del cristal, me lograban ver. Después continué con la tarea de sacar este montículo de piedras que llegaba muy cerca de mi casa, hasta que un zombie me atacó por la espalda y tuve que huir para dejarlo para otra ocasión. Ya que recordemos que cuando me hacían daño comenzaba a sangrar y eso atraía a muchos más zombies, y a esas alturas no era capaz de enfrentarme a muchos al mismo tiempo. Después de eso fui a mi casa y me fui a dormir. En el día 86 terminé de sacar lo que era esa parte que me molestaba de afuera de la muralla. No tuve ningún zombie que me atacara por suerte hasta justamente el final, donde empezaron a aparecer muchos zombies y tuve que
huir de ellos porque, repito, ya eran demasiado fuertes como para pelearles. De hecho, a los que tienen armadura les saco solo 1 de daño. Se hace más daño saltando que otra cosa. Pero ni siquiera les importa porque a estas alturas tenían 42 puntos de vida y sacaban como 8 saltando, entonces era demasiado. Ese día no hice nada mucho más interesante, así que me fui a dormir y pasé al siguiente. El día 87 lo pasé básicamente todo el día minando y recolectando los últimos recursos que iba a tener antes de las rondas finales. Literalmente pasé todo el día en eso, así que cuando llegué a mi casa solo recolecté un par de recursos mientras metía otros en el horno y me fui a dormir. En el día 88 me di cuenta que todavía me quedaba por agregar un par de bloques a lo que era la fosa, y fue lo que hice todo ese día, aumentar la fosa. Una vez que terminé también me puse a mejorar lo que era el piso de arriba, que me había quedado como un bloque, un medio bloque. Y cuando terminé me fui a dormir. Los días pasaban rápidos porque no había mucho más que hacer, ya casi lo había hecho todo, solo me quedaba pensar en defensas. Y no había mejor defensa que un buen ataque, por lo tanto terminé de sacar lo que era la parte de arriba del puente, que era por el único lugar que podían llegar desde esa zona. Y pasé el resto del día observando las defensas porque tenía miedo de que no pudiera aguantar el hecho de las rondas finales en las que los zombies podían destruir y colocar bloques. Fue tan literalmente que estuve gran parte del día mirando el cielo, intentando pensar cómo crear una última defensa, la que yo creía que iba a ser la definitiva, pero iba a quedar para el siguiente día. Habíamos llegado al día 90 y por lo tanto a la sexta ronda, en la que los zombies ganaban más visión, más alto y aumentaban todavía más las lunas de sangre. La última defensa que iba a implementar el día 90 trataba sobre el bloque de magma, el cual solo se consigue en el infierno, así que me puse a ir al infierno con todas las precauciones posibles y a buscar el bloque de magma. Por suerte, justo al lado mío apareció un bloque de magma y apareció en una zona muy cerrada, la cual estaba muy protegida, así que fue perfecto. Agarré todos los bloques de magma que pudiera, agarré bastantes stacks y cuando terminé me fui de nuevo a mi casa. Pero antes me encontré con esto. No sabía qué mierda eran esas cosas, por qué tenían alas, pero pensé que era algo del Nether, así que lo dejé pasar. Una vez que volví, empecé a reemplazar los bloques que estaban cercanos a la fosa por bloques de magma. Reemplacé bastantes hasta que... What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? Tuve que salirme de este mundo y entrar a uno creativo para explorar zombies y ver qué estaba pasando, y ahí fue cuando me di cuenta, cuando vi un zombie con la calabaza en la cabeza, de qué es lo que estaba realmente sucediendo. Era que estaba grabando en Halloween y por lo tanto los zombies aparecieron así. Así que bueno, no le di mucha importancia, continué con el trabajo hasta que se hizo de noche y me fui a dormir. En el día 91 continué con lo que era la defensa de los bloques de magma. Estuve todo el día intercambiando los bloques que estaban cerca de la fosa por los bloques de magma hasta que me quedé sin justo tiempo para poder terminarlo. Me sobraron solo 2 bloques, pero la defensa estaba completada. Cuando me estaba por ir a dormir apareció otra luna de sangre, la cual la pasé picando por última vez. Esta es la última vez que fui a minar. Ya quedaban muy pocos días para terminar con los días de preparación y llegar a las rondas finales, las que eran realmente difíciles. Por lo tanto solo quedaban algunos detalles por completar. Primero la iluminación de ese edificio, después me puse a ponerla donde faltaba y a construir una mejor defensa en esta zona que me parecía que estaba muy poco defendida y cualquier zombie que pudiera atravesar la lava porque ya tenía mucha vida iba a sobrepasarla y llegar hacia mí. También metí más iluminación acá y coloqué una muralla. Una vez más, mientras estaba para ir a dormir, otra luna de sangre, la cual la pasé en la mina.
pero no para picar. Dije que la última vez que había picado había sido el día anterior. Me fui a la mina directamente a cerrar todos los pasillos que había creado hasta ese entonces, para que no pudieran aparecer ningún tipo de zombie por ahí y emboscarme por debajo. Estuve literalmente toda la lucha de sangre tapando los bloques. El día 93 fue un día bastante corto, en el cual básicamente lo que hice fue poner estas jaulas de hierro que me habían sobrado, que eran bastante resistentes. Las puse acá como otra defensa más. Y después de sacar esto fui a cambiar lo que era el pistón que había encima de mi búnker, porque creía que el pistón era demasiado débil como para aguantar la presión de los zombies, así que lo intercambié por un bloque de obsidiana. Después de eso me fui a dormir. El día 94 era el último día de preparación, por lo tanto me puse a repasar las defensas. ¿Qué es lo que tenía? Una muralla exterior, la cual contaba con lava y tela de araña en algunas partes para ralentizar a los zombies. Después tenía una zona llena de cubos de magma para que los quemara, les hiciera daño. Una fosa de agua la cual los empujaba hacia afuera. Una segunda muralla con trampillas para poder ver. Y después las torretas. Tenía 6 torretas, cada una con el nombre de un seguidor. La que estaba dentro de mi casa se llamaba Volt. La que estaba afuera en la entrada era Halcón Milenario. Después pasamos a Galen. Después la torreta traidora, mejor conocida como Gabito. Después la torreta más linda, que es la torreta malefílmica. Y por último, la torreta me quedé sin etiquetas. También tenía como protección los mismos muros de mi casa, los cuales consistían en 3, porque tenían que subir al segundo piso, en donde tenía dispenser que proyectaban lava hacia afuera. Y un tercer piso más, el cual servía a modo de dar visión hacia el resto de los lugares. Acá también tenía otra torreta. ¿Y qué salidas tenía? La que daba directo al mar por una vía. Y también el búnker, el cual consistía en varias minas, torretas, portales al Nether. Y un búnker hecho con obsidiana y una torreta más, el cual era prácticamente impenetrable. También tenía una salida de emergencia del búnker por si las moscas. Una vez repasadas todas las defensas, coloqué todas las minas que había estado crafteando hasta ese momento. Llené toda la base de minas para que los zombies, cuando se acercaran, estallaran por los aires. Y cuando me quedé sin espacio, puse afuera, para que ni siquiera llegaran a entrar. Y bueno, justo se estaba haciendo de noche, así que me fui a dormir a la espera de lo que iba a ser la última ronda, en la cual los zombies iban a ser peores. Habíamos llegado al día 95 y por lo tanto a la ronda 7, una de las dos últimas rondas, las rondas finales en las que los zombies podían romper y colocar bloques. En el día 95, el inicio de esta nueva ronda, fue cuando me di cuenta de que había cometido el error de poner las minas demasiado pronto, ya que aunque no era de noche y no había muchos zombies, sí había algunos, los cuales ya comenzaban a atravesar mis defensas, sobre todo de los edificios. Así que mientras las minas explotaban, lo que tenía que hacer era primero sacarme los shaders para evitar bajones de FPS que pudieran acabar conmigo, y meterme en mi casa para estar lo más seguro posible. Cuando estaba en el tercer piso me di cuenta de que la zona de visibilidad no me aportaba visibilidad, porque no lograba ver nada. Por lo tanto saqué lo que era la piedra y la comencé a intercambiar por paneles de vidrio, mientras veía cómo los zombies se iban haciendo cada vez más huecos en mi muralla. Mientras continuaba cada vez, la bomba se explotaba más y tenía menos terreno, lo cual no me gustaba. Y mientras más minas se explotaban, más zombies entraban. Llegó un punto que hasta en una pequeña horda intentaba llegar a mi casa poniendo bloques. Mientras veía a los zombies entrar, pasó lo que me temía. Sí, el primer día y llegué a tener la primera luna de sangre. Todo lo que había jugado en este mapa, en estos 95 días, iba a poner a prueba, pero me sentía bastante preparado. La idea era defender mi casa el mayor tiempo posible, que los zombies no la tomaran, pero desde un principio los zombies comenzaron a entrar al primer piso. Pero gracias a la forma de mi casa, los zombies tenían que primero tomar el primer piso, luego el segundo y recién ahí el tercero. Y no se los iba a poner fácil. Bajé con mi escopeta en mano y comencé a dispararles. También activé los defensers para que empezara a llover lava sobre los que trataban de entrar.
Y aún así lo seguían haciendo, no sabía exactamente bien por dónde entraban. Así que cuando limpié la sala de zombies decidí bajar. Y pude ver cómo habían destruido casi todos mis cofres. Puse lo que pude dentro de un cofre que sobraba, que era de la piedra. Y también por las dudas me llevé los lingotes de hierro y diamante. Después de eso volví a subir al tercer piso, donde continué vigilando los terrenos de la casa. Cada vez los zombies estaban más cerca porque estaban provocando una montaña, pero por suerte habían roto la parte de arriba, haciendo que ya helaba sobre ellos. Menos mal que al final no saqué los edificios. Cuando vi que los zombies de afuera estaban alcanzando ya el segundo piso, decidí abrir un hueco y empezar a dispararles para tratar de hacerlos retroceder. Cada vez había más y más zombies, y cada vez había más con armadura. Hasta uno venía con hierro encantado. Por la sobrepoblación decidí tapar el hueco. Fui de nuevo al primer piso, donde pude ver que los zombies entraban por debajo. No exactamente desde mi mina, pero sí recordemos que yo tenía una mina artificial, en la cual deben haber estado exponiendo y entrado por ahí. Cada vez intentaban entrar más, así que no podía quedarme mucho tiempo. Sin embargo, me quedé lo suficiente para ver que los dispensers con lava habían sido efectivos. Y justo en este momento nació mi temor a que un zombie desde abajo rompiera el piso donde yo estaba y me cayera un agujero repleto de ellos. Por lo tanto me llevé mi cama, coloqué agua para que los empujara lejos y fui al piso de arriba, donde me sentía más seguro. Pero entre todas las cosas, la noche ya estaba a punto de acabar. Había logrado sobrevivir el primer asalto. En el día 96, desde las alturas, comencé a observar el estado en el que había quedado mi base. Había pasado 96 días ahí, defendiéndola y construyéndola, todo para que terminara así. La mayoría de defensas se habían servido de poco y nada. Intenté salir a reforzarlas, pero los zombies todavía seguían estando y la verdad pegaban demasiado. Y no solo eso, también corrían demasiado. Así que tuve que desistir. Sin embargo, aproveché para un último vistazo para saber por dónde vendrían la noche siguiente. En este lugar había demasiados bloques. Y lo peor fue cuando volví a casa que los zombies ahora sí empezaron a llegar desde mi mina. Rápido maté al primero que se asomó y tapié como pude. Ahora el búnker había quedado obsoleto, ya no podía escapar por ahí. Decepción tras decepción, fui un yunque para gastar lo que me quedaba de experiencia en reparar mis armas. Todavía no era de noche y los zombies ya habían tomado casi por completo el primer piso, no podía bajar con tantos. Aunque tuviera la escopeta, los zombies pegaban demasiado y se movían mucho, por lo tanto tuve que dejar ese piso a los zombies. Y lo peor estaba por llegar, porque este día también iba a ser de luna de sangre. Esta vez me iba a vengar. Una de mis mejores ideas fue sacar el puente, ya que había muchos zombies que ponían ahí y no podían cruzar porque los bloques que ponían eran grava y se caían. Fui al primer piso a tratar de tapar lo que era el cristal para que no me vieran y no trataran de subir, pero en ese momento me di cuenta de que no tenía bloques y mi cofre con los bloques justamente estaba abajo. La masacre del día anterior pareciera haber atraído más zombies, porque cada vez eran más, sobre todo en esta zona donde se acumulaban para llegar hacia mí. Llegó un momento que los no muertos estaban a la altura de mi segundo piso. Y no solo eso, sino que estaban a la altura de mi tercer piso. Tenía que hacer algo, si no los zombies rápidamente iban a acabar conmigo. Así que me puse a bajar cuando... oh, sí, me di cuenta que los zombies ya habían llegado al segundo piso. Así que desde el lugar más seguro les disparé. Creé con lo que tenía a mano una abertura en mi propio cristal para poder dispararles y evitar así que se acercaran. Ya estaban a la altura de mi tercer piso. Me defendía como podía hasta que empecé a escuchar demasiados pasos debajo mío. Por lo tanto fui a la zona de cristal para poder observar qué pasaba. Y había ya muchos zombies que estaban debajo mío. Y no solo miren esto, el primer piso estaba completamente inundado de zombies. Cuando los vi en el segundo piso me asusté. Tenía miedo de que me pasara lo que me pasó en el primer piso, que los zombies llegaran por debajo haciéndome caer hacia ellos. Por lo tanto, la estrategia era ir al lugar para disparar, hacerlos retroceder y empezar a moverme para que no me rompieran el piso. Y mis miedos no eran por nada, miren, acá ya habían roto parte del piso y ni siquiera tenía bloques con que taparlos, podían entrar perfectamente por ahí, así que tenía que dispararles. Realmente en estos momentos necesitaba poner bloques, miren cómo los zombies casi entraban. Pero gracias al cielo, el amanecer llegaba y con ellos la horda seguiría. Y justo a tiempo, porque cada vez eran más en el piso de abajo. Estaban a punto de alcanzarme.
En el día 97 pude ver que la mayoría de la horda se había ido, a excepción de algunos que todavía quedaban en mi casa. Y en estos momentos fue cuando se cumplió uno de mis peores miedos. El zombie rompió debajo mío y caí. Por suerte también pusieron un bloque, por lo que pude salir rápidamente y matarlos. Pero nunca más iba a dejar que un zombie se posara abajo mío. Salí de mi casa para ver cómo estaban las defensas y me alegré al ver que todavía quedaban algunas torretas defendiéndome. Después de eso fui hasta el final del túnel y puse bloques para intentar hacer que desponearan los zombies que estaban dentro de mi casa. Una vez hice eso volví para intentar encontrar algún bloque. Todo el piso de arriba había sido destruido por los zombies. Ni siquiera tengo que contar lo que pasó en el piso abajo, ya que no pude bajar porque había zombies. Pero recordé que en este cofre había dejado los bloques que había sacado del edificio que había intentado eliminar. Los agarré y fui a reforzar los pisos superiores. Una vez terminé con eso, me asomé para ver cómo estaban las cosas y cada vez eso estaba más cerca. Se había hecho de noche y por suerte no hubo luna de sangre, así que me fui lo más lejos que pude para evitar que no pudiera dormir porque había monstruos cerca y me fui a dormir, pasando así el día 97. En el día 98 tenía miedo de caerme cuando despierte, pero por suerte el Minecraft está bien programado. Después de eso fui a reforzar la conexión entre mi casa y el túnel, el cual iba a ser mi ruta de escape. De hecho fui hasta el final del túnel para ver cómo estaban las cosas y vi que había muchos zombies que se estaban acercando. Había tantos justamente en el muelle que tuve que empezar a disparar para bajarlos un poco. Sin embargo mi escopeta no mataba lo suficientemente rápido y cada vez había más. Hasta que logré ver una sombra. Era la sombra de un tiburón gigantesco que se acercó a atacar a los zombies que estaban intentando llegar hacia mí. Creo que el océano me estaba recompensando por haberle salvado la vida a aquel pez. Gracias, océano. Sí, papá. Con la seguridad que me daba el tiburón, logré crear una pequeña basecita en la cual poder esconderme de los zombies durante el día. Y así fue. Pasé la gran parte del día escondido en ese pequeño lugar. Hasta que se hizo de noche, pero no podía dormir porque había zombies cerca, por lo tanto corrí hacia otro costado. Y me fui a dormir. Gracias al cielo no había luna de sangre. En el día 99 tenía planeado quedarme en la casita esperando, pero me entró la duda de si algún zombie había logrado entrar en mi túnel y me rompería el suelo haciéndome caer. No fue una sorpresa para mí enterarme de que sí. Mientras estaba tratando de tapearlo, el zombie salió y tuve que matarlo. Esto hizo cambiar mis planes, pero me dio una nueva idea. Usar el techo del tercer piso como un cuarto piso. No sé cómo se me ocurrió antes. Por lo tanto, lo marqué para empezar a defenderlo. Por desgracia no tenía tantos bloques, así que decidí usarlos para asegurarme más la zona de mi base. Mientras hacía esto, vi como el tiburón se alejaba para no volver. El océano había hecho su trabajo. Después de terminar con las defensas de mi nueva base, lo que hice fue tapiar la entrada al tercer piso, ya que no la iba a utilizar al final. Luego volví a mi hogar y una vez más vi que había zombies debajo, por lo tanto tenía que seguir. Y tenía que terminar con este problema, de una vez y para siempre. Así que lo que hice fue entrar en mi tercer piso, con toda la cautela posible, y robarme a mí mismo lo que era la torreta, ya que esa torreta en particular no había ni siquiera llegado a disparar un solo tiro. Después de agarrarla, salí y llegué a mi base donde abrí un agujero y metí la torreta para eliminar para siempre con el problema de los zombies. Luego de eso pasé lo que quedaba del día, ahora sí metido en la pequeña base, hasta que se hizo de noche y por suerte para mí no había luna de sangre, dejándome entrar al último día con algo de aliento. Habíamos llegado al último día y por lo tanto a la última ronda. En esta última ronda iba a haber sí o sí una luna de sangre. Los zombies ganaban más visión, más resistencia, más vida y más daño. La última ronda había llegado.
Lo primero que hice en este día fue tapiar lo que podía de el tercer piso y también abrir un pequeño agujero donde sacar más bloques, porque era lo que me faltaba para poder reforzar la parte de arriba, lo que iba a ser el cuarto piso. Y también utilizarlo para directamente dejar sin espacio los zombies en el segundo piso, para que lleguen a mi tercero. Una vez terminé eso, comencé con lo que iba a ser la defensa del cuarto piso. Básicamente lo que hice fue hacer una especie de pirámide o escalones para poder tener más altura. Y cuando estaba haciendo de noche fui a alumbrar todo lo que era mi base, cuando sí, el último día obviamente iba a haber una luna de sangre. Alumbré también el cuarto piso y me preparé para la ronda final. Desde un primer momento los zombies empezaron directamente a intentar llegar a la cima de ese gran montículo y no iba a dejar que eso pasara, así que empecé a dispararles con todo lo que tenía en mi escopeta. Cada vez los zombies eran más. Lo que más me ayudaba era la lava que caía de los edificios y que mi escopeta los hacía trizas. Sin embargo ya no me quedaban tantas balas, solo 5 de lo que me separaba de la vida y la muerte. Comí las manzanas doradas ya que si no las usaba este día no las iba a usar nunca. Y tardé demasiado en comerlas por el lag. Los zombies estaban prácticamente al lado mío y ya no tenían más balas. De hecho estaban hasta entrando por debajo. Era el tiempo de dejar mi casa para siempre. Los zombies la habían invadido por completo. Solo quedaba salvar mi vida. Cuando llegué al final del túnel vi que había un ejército de enemigos. Por lo tanto no podía saltar hacia el agua y salvarme. Lo que hice fue correr hacia mi base, aunque suene contradictorio, para que los zombies me siguieran y poder juntarlos en ese lugar, para luego huir y saltar directamente hacia el agua. Y así lo hice. Una vez que los junté, corrí a toda velocidad, aunque ellos eran el triple de rápidos que yo, logré llegar hasta el final del túnel antes que ellos, y sin pensarlo salté. Me monté en mi barco, y con la luna de sangre en mi cabeza, fui directo hacia mi búnker, esquivando a los zombies que también intentaban nadar y llegar hacia mí. Cuando llegué a la entrada, vi que estaba rota y entraba una corriente de agua. Por lo tanto decidí tapiarla como pude y correr hacia la seguridad. Dentro de lo que era mi búnker pude ver que la oscuridad me rodeaba. Por lo tanto agarré el control remoto de minas y empecé a detonarlas, todas las que podía. Después de eso aguanté un poco la posición, hasta que decidí ir a explorar cautelosamente lo que quedaba de mi túnel, para ir vinculando las nuevas minas a mi controlador remoto. Mientras avanzaba lentamente, podía ver que de momento no habían llegado, hasta que me encontré con lava, lo que me hizo retroceder y vincular todas las minas que había en el pasillo anterior. Una vez que llegué al búnker nuevamente, coloqué la cama, no sé ni siquiera muy bien por qué, y esperé un poco más. Hasta que recordé que en esta sala, justamente encima, había un lago de lava. Por lo tanto, destruí varios bloques y volví a entrar para generar una pared de lava entre el pasillo y mi búnker. Por suerte, justo un bloque llegaba hacia el pasillo. Estuve ahí aguantando, apuntando hacia la puerta, hasta que escuché un zombie justamente por el pasillo. No dudé un segundo en explotar todas las minas que me quedaban. Después de eso, no hice nada más que mirar el pasillo, apuntando con mi escopeta, con una sola bala, y esperando el amanecer. Hasta que en un momento pasó. Lo habíamos conseguido. Habíamos logrado sobrevivir los 100 días. Pasamos de todo. Desde no poder comer, noches en las que teníamos que mirar el techo porque no podíamos hacer nada. Peleamos contra zombies, exploramos, picamos, creamos defensa, mejoramos. Pasamos lunas de sangre, momentos tensos, momentos en que casi muero. Pero al final, lo hicimos. ¿Y por qué digo lo hicimos? Y no lo hice. Porque estos dos videos no serían nada sin ustedes. Las personas que lo ven, las personas que dejan su like, las personas que dejan un comentario positivo, las personas que se suscriben, les digo gracias a todos ustedes, en serio. Muchas gracias. Si llegaron hasta acá y vieron los dos videos, son unos genios. Son unos completos genios.
Y nada, no tengo nada más que pedirles, más allá de si pueden otro like y un comentario. Una vez más, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente serie.